Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo, otra jornada aquí acompañándolos cuando amanece en Montevideo con 17 grados 4 décimas. Ya se empieza a percibir el otoño, un poquitito más fresco en estas jornadas, como lo decimos habitualmente y a diario, con una vista privilegiada de la ciudad cuando empieza a desperezarse. Yami, buenos días. Buen día, May. ¿Cómo estás? Yo estoy contenta de que no hay más humedad. La verdad que me cambia mucho el estado de ánimo que no haya humedad. O por lo menos que haya Que haya bajado menos. un poco, claro. 77% a esta Sí, hora. sí. 15 kilómetros la visibilidad. Importante mencionar estos datos porque cuando comenzamos esta semana había inestabilidad atmosférica, estábamos hablando que estaba más pesado, casi el 100% de humedad y la visibilidad era escasísima, sobre todo en la previa al temporal de hace unos días. Sí, no, hoy se espera una máxima de 20 grados. No más que eso, así que como vos decías, May, ya arrancó el otoño, esperemos. Porque viste que también capaz que decimos esto hoy y el lunes tenemos un día de verano o un día de Ah, invierno, eso no sin sé. lugar a dudas. Igual te voy a dar un dato que no sé si te va a ser muy alentador. Ay, no, a ver. Hay anuncios de precipitaciones escasas para hoy. Bueno, Y también para la tarde esa probabilidad y le agrego neblinas. está bueno el aviso sobre esta hora en la mañana porque viste a veces eso, ¿no? Que salís y está todo despejado, está bien, decís, bueno, no me llevo paraguas, no me llevo campera de lluvia y salís de trabajar, de estudiar y se parte el mundo. Así Mira, que Mirá un poquitito y los invito a quienes nos están siguiendo a través de YouTube, que es muchísima gente, hacia el noroeste de Montevideo. Se ve un cielo pesadito, ¿eh? Con nubes oscuras, nubes grises, oscuras. Así que bueno, vamos a ver si eso es lo que efectivamente sucede. Ya para mañana no hay anuncio de precipitaciones, aumenta un poquitito la máxima, 21 grados, y lo mismo sucede el sábado. El sábado vamos a tener buen tiempo, capaz que se puede lavar definitivamente la ropa que quedó ahí medio húmeda de estas jornadas, porque la máxima va a trepar a los 23, algo nuboso con periodos de nuboso, pero bueno, de a poquito esperemos que se vaya estabilizando el otoño, que ha sido bastante inestable. Muchos días de calor, después lo que dejó este ciclón extra tropical y por lo pronto ahora que se mantiene un poco la inestabilidad. Pero tenemos muchas noticias para compartir, Yami. Ya estamos viendo la tapa de la diaria con un caso que ha impactado en la opinión pública, con diferentes organizaciones, diferentes personalidades que se han expresado, pero sobre todo una situación que atraviesa una familia con muchísimo dolor, porque la justicia condenó a Moisés, el joven que mató a su padre tras una vida de abusos. Es la principal noticia de portada de la diaria en este jueves 9 de abril. sí, después vamos a seguir profundizando en el ámbito legislativo sobre varios temas, pero lo que se va a llevar la atención y los focos en el día de hoy, y capaz que por ahí pasa, si la tormenta, es en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, porque Perdón que soy yo que puse el volumen de la computadora. cosas que pasan, Sí, cosas que sí, sí, pasan. sí. Porque, bueno, Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, va a interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, por, bueno, diferencias sobre cómo se está haciendo la gestión de la seguridad pública en nuestro país a, bueno, unas semanas de que se haya lanzado el Plan Nacional de Seguridad. Así que, bueno, hay varios temas ahí sobre la mesa para que quieren preguntarle al ministro, pero vamos a estar desarrollando en unos minutos. Y por supuesto que repasamos las vías de comunicación. Pueden hacerlo vía WhatsApp a través del 099-891-888. Saludamos también a quienes nos están siguiendo por la 97.9 FM aquí en Montevideo, en Maldonado la 102.5 y en Colonia la 90.9 FM Colonia. Sí, que nos puedan contar, bueno, si se están despertando con nosotras, si ya están despiertos hace un rato, si están yendo a trabajar, yendo a estudiar, no sé. Lo que nos quieran contar, lo vamos a estar leyendo. Me encanta y sobre todo si empezamos a hacer la compañía de estas primeras horas cada Exacto. mañana. Y qué importante la compañía de estas horas, ¿no? Para mí es fundamental. Yo nací y crecí con una radio al lado, de hecho por eso elegí esta profesión, así que bueno, si hay alguien que los estamos acompañando desde tempranito, bienvenido sea, puede mandarnos un mensaje. Debo decir que lo único que me duele de estar en este momento acá es no poder escuchar radio, ¿no? No sé si te pasa eso, May. Sí, Que es pasa extraño. porque la mañana creo que para mí es la hora de la radio, más allá que después a lo largo del día, cada vez que estoy por la calle voy escuchando y ahora con las nuevas plataformas Exacto. también tenemos la oportunidad de seguir acompañados. Pero bueno, la mañana con un matecito, un café para el desayuno, informarte, saber lo que pasa es bastante fundamental. Pero comenzamos con el desarrollo de las noticias.
Panorama informativo. Conducción: Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Y ahora sí es momento de comenzar con las principales noticias de esta jornada, lo que mencionábamos, porque es la portada principal de la diaria en esta jornada. La justicia condenó a Moisés a 12 años de prisión por matar a su padre tras una vida de violencia. La jueza María Noel Odriozola rechazó el pedido de la defensa de Moisés a cargo del abogado Marcos Prieto, que solicitó el perdón jurídico contenido en el artículo 36 del Código Penal que habilita la absolución ante ausencia del Estado, y dijo que no había denuncias posteriores a 2010. Odriozola agregó que no se desconoce la violencia familiar sufrida ni sus secuelas, pero advirtió que el contexto no resulta suficiente para eximir de pena al imputado. La jueza sostuvo que ha quedado comprobado el dolo homicida, que Moisés llegó a la casa de su padre con la intención de matarlo, y planteó que cuando confesó el crimen expresó que había hecho justicia. Tras la lectura de la sentencia, el abogado Marcos Prieto anunció que apelará el fallo para que se exprese un tribunal de apelaciones. Bueno, hay un testimonio bastante desgarrador, ¿no? El de Sara, la hermana de Moisés, que declaró en una rueda de prensa que tomaba con mucho dolor la condena, pero que la justicia se topó con una familia que está dispuesta a ir hasta lo último, y dijo que se trata de hacer justicia por todos los niños y niñas que el Estado sigue sin cuidar. Ahora sí profundizamos en la interpelación que tendrá lugar hoy, porque, como decíamos, Bordaberry interpelará hoy a Negro, y en el Frente Amplio hay absoluta tranquilidad y confianza con la gestión del ministro. Esto ocurrirá a partir de las 11 de la mañana. El senador Colorado interpelará al titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, por la situación de la seguridad. Con respeto, altura y firmeza vamos a reclamar respuestas y aportar soluciones para mejorar la seguridad de los uruguayos, escribió este miércoles por la tarde Bordaberry en su cuenta de X, y adelantó que presentó un proyecto de ley que penaliza y agrava los delitos cometidos por organizaciones criminales, porque el crimen organizado es uno de los mayores flagelos que hay en el país, decía el senador. El senador frente amplista Eduardo Brenta dijo a la diaria que están absolutamente tranquilos respecto a la interpelación, porque ha sido una gestión muy satisfactoria en el primer año. Además, lamentó que algunos dirigentes de la oposición sostengan que hasta que no apareció el plan de seguridad del gobierno no se hizo nada. Entre los ejes de la interpelación estará la evolución del crimen organizado en el país, la dinámica territorial de los homicidios y de la violencia en barrios, las estrategias adoptadas para el control efectivo del territorio y la protección de la población, la situación actual del sistema penitenciario, la evolución de la población privada de libertad, las condiciones operativas y las políticas de rehabilitación y reincidencia. Vamos ahora con otras novedades. El PIT-CNT y la Cámara de Industrias lanzaron un proyecto para proponer políticas públicas industriales. Bajo la consigna "La industria propone, el país se desarrolla", el Instituto Cuesta Duarte, el PIT-CNT y la Cámara de Industrias del Uruguay lanzaron la iniciativa País Industrial. Se trata del primer proyecto conjunto entre trabajadores y empresarios que busca incidir en el diseño de políticas públicas en áreas como la formación para el futuro del trabajo, el desarrollo industrial en territorio, la innovación y la complementación productiva regional. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, afirmó que la generación de puestos de trabajo genuinos requiere de empresas fuertes y sólidas. En ese sentido, dijo que para que se desarrolle la industria y el comercio en nuestro país, hay que elaborar instrumentos, herramientas con la cabeza muy abierta. Por su parte, el presidente de la Cámara, Leonardo García, destacó que se tuvo la madurez de hacer un trabajo en forma conjunta que ponga el foco en la industria nacional. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, subrayó que existe la evidencia histórica de que cuando a la industria manufacturera le fue bien, al país le fue bien. Bueno, y vamos con otro tema que se aguardaba muchísimo por parte de la oposición, particularmente tiene que ver con la comparecencia de la ministra Echeverri, la ministra de Transporte, que informó en el Parlamento que ya se hizo el llamado para el diseño conceptual de la reforma del transporte. Exacto, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, compareció ante la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados para explicar algunos aspectos del proyecto de reforma del transporte que el gobierno y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José van a llevar adelante en los próximos meses. Si esta sesión duró 3 horas y media aproximadamente, y al finalizar, el diputado nacionalista Juan José Olaizola, que preside la comisión,
Dijo en una rueda de prensa que el objetivo de la convocatoria era conocer en detalle la propuesta que tienen adelante y poder plantear algunos temas que les preocupaba a la oposición particularmente. Además dijo que es una inversión muy importante y un proyecto que de concretarse va a cambiar Montevideo en los próximos 30 o 40 años. Echeverry sostuvo en una rueda de prensa que cada una de las decisiones que hasta el momento se han tomado, como la de utilizar Omnibus BRT, está fundamentada en los estudios técnicos que se han hecho y que validan para la escala y para el tipo de transformación que se está planteando. Y bueno, y esto, ¿no? Ella decía esto, bueno, que ya se hizo el llamado para el diseño conceptual y que se espera que sea, digamos, el diseño conceptual vendría a ser, bueno, ya como ir delineando lo que va a ser efectivamente la propuesta, ¿no? El proyecto, y que pues, podría ser un trabajo que lleve unos 4 meses aproximadamente. Esto decía la ministra en el día de ayer. Tal cual. Vamos a ir adelantando, ya se los vamos a contar más adelante. Va a estar con nosotros aquí en los estudios de la Diaria Radio el intendente de Montevideo, Mario Vergara. Previamente vamos a estar en comunicación también con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Pero en concreto, creo que a lo que hace a Montevideo y la realidad del transporte, la movilidad y demás, creo que el foco se ha perdido. Hablamos mucho del túnel, del intercambiador que va a estar en la zona de Tres Cruces, pero qué va a pasar efectivamente con el tránsito que llega de puntos neurálgicos, ¿no? Estoy hablando 8 de octubre, Camino Maldonado, qué pasa con Avenida Italia y también todas las personas que llegan o ingresan a Montevideo por el este del país. Bueno, ¿qué soluciones o de qué soluciones estamos hablando por estas horas cuando aparentemente se habría descartado el tren tram, que era la propuesta que se había manejado en el periodo anterior, y que creo ese es el reclamo de la oposición por estas horas, ¿no? Que se ha puesto el foco principalmente en 18 de julio o de la zona de Tres Cruces hacia Ciudad Vieja, pero ¿qué pasa con el resto? Pasamos a otros temas porque la Institución Nacional de Derechos Humanos resolvió crear un grupo de trabajo para tratar el antisemitismo que emitirá recomendaciones para una eventual actualización normativa. La institución resolvió conformar un grupo de trabajo para tratar el antisemitismo en nuestro país ante reportes de un aumento sostenido de expresiones y acciones antisemitas desde octubre de 2023 a la actualidad por parte de diversas organizaciones judías, según lo relevado por la unidad étnico-racial de la institución. Funcionará durante 6 meses, abordará el estado de situación, se analizará la legislación internacional y regional sobre antisemitismo y se conformarán mesas de diálogo con actores estatales y comunitarios. Como última acción del grupo de trabajo, la resolución establece la elaboración de un informe final con recomendaciones y borrador de proyecto de ley para su discusión parlamentaria. Según confirmó la Diaria, la resolución está firmada por los 4 directores de la institución, Jimena Fernández, Carmen Rodríguez, Marcos Israel y Juan Miguel Petit, pero no por la presidenta Mariana Mota, quien estuvo presente en la sesión y se abstuvo de votar, aunque prefirió no detallar las razones. Bueno, volvemos a cuestiones y temas político-partidario, porque Álvaro Delgado dijo que la estrategia para personas en calle es una contestación más para la opinión pública. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que la estrategia nacional para personas en calle anunciada por el gobierno este martes es una contestación más para la opinión pública y fue utilizada para salir a respaldar la gestión de Gonzalo Sibila al frente del Ministerio de Desarrollo Social, decía Delgado. Bueno, también Delgado lamentó que se anuncie un plan después de un año y pico de iniciado el gobierno y lamentó el espíritu refundacionista del gobierno. Además, criticó lo que entiende como falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado. En ese sentido, señaló que la articulación entre los diferentes organismos fue lo que hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou y evaluó que si bien no solucionó la problemática por completo, fue un paso importante. Sí, Yami, esto seguramente sea parte de las cuestiones que le consultaremos a Gonzalo Sibila, sobre todo porque también Martín Lema, aquí mismo en Panorama Informativo hace algunos días, daba cuenta que la ley de faltas, por ejemplo, no se estaba aplicando de manera correcta. ¿Qué dice esa ley y qué alcance tiene? Y efectivamente cómo se está trabajando por parte de ese trabajo coordinado entre el Ministerio del Interior, el acompañamiento de la Intendencia de Montevideo también se lo podemos consultar a Mario Vergara. Así que bueno, es parte de lo que hace a la agenda de esta jornada, las críticas de la oposición al plan presentado por el gobierno. Vamos con otras novedades. Sí, porque 98% de la energía eléctrica en Uruguay provino de fuentes renovables en 2025, según un informe preliminar del Ministerio de Industria. De acuerdo con este reporte del Ministerio, la generación de energía eléctrica en Uruguay el año pasado alcanzó los 15.855 gigavatios por hora, lo que indica de forma preliminar una reducción de 7,84% respecto al
año pasado. Desagregados por fuente de generación, el 38% de gigavatios provinieron de fuentes hidroeléctricas, el 28% de plantas de generación eólica y 4% de fuentes de energía solar. Esto significa que solo 2% de la energía eléctrica generada en 2025 tuvo origen en combustibles fósiles. Bueno, vamos ahora con otras novedades. Una inauguración muy esperada. Hablamos de TUMO en Uruguay, que es un centro pensado para el aprendizaje de tecnologías creativas. Ubicado en el predio del aeropuerto de Carrasco, el espacio equipado con tecnología avanzada va a ofrecer a adolescentes de entre 12 y 18 años un ámbito educativo para aprender y experimentar con nuevas disciplinas vinculadas no solo a la tecnología, sino también al cine y la música. Con casi 5.000 inscriptos, esta propuesta, pensada para desarrollarse de forma paralela a la educación formal, recibirá a sus primeros 1.000 estudiantes el próximo lunes, aunque la directora de TUMO en Uruguay, Carolina Gutiérrez, expresó durante la jornada que la idea del proyecto es consolidar el modelo de a poco y seguir incorporando alumnos durante todo el año. La presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, dijo que TUMO representa una oportunidad muy valiosa para el país y agregó que este centro es un espacio gratuito, estimulante y de alta calidad que ofrece aprendizaje sobre programación, animación, robótica, música, cine, diseño, desarrollo de videojuegos e inteligencia artificial. Muy interesante este proyecto TUMO y bueno, lo que va a implicar, ¿no? La oportunidad de estudiar en paralelo a la educación formal. Vamos con otras novedades. Representantes de la Cámara de Comercio criticaron el proyecto de ley de empleo integral al que calificó como la tumba de los cracks. La Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas organizó este miércoles la actividad presentación de los principales lineamientos del proyecto de ley integral de empleo, a la que fueron invitados representaciones del gobierno, empresarios y trabajadores. Tras una exposición de 45 minutos por parte de Federico Araya, director nacional de empleo, en la que explicó los puntos centrales y el alcance de la ley, el debate e intercambio se dio solo con Diego Yarza, gerente jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Yarza dijo que la ley de empleo juvenil o de promoción de empleo desde 1998 hasta ahora es la tumba de los cracks y dijo que el sector empresarial no fue escuchado. El empresario agregó que en el gobierno anterior sucedió lo mismo, a las cámaras empresariales no las tuvieron en cuenta, entonces no hay un diálogo social efectivo, decía Yarza. Estamos llegando prácticamente a las 7:20 de la mañana y obviamente planteamos una consigna hoy. Si la radio es compañía desde muy tempranito y están llegando mensajes en ese sentido, ¿no? La radio es la compañía, nos dicen por acá, que ninguna plataforma sustituye, según mi gusto, ya que es una compañía y eso es incomparable. Es lo que nos dice Fernando desde Playa Pascual y siguen llegando muchísimos mensajes, por ejemplo, también desde Ciudad Vieja. Buenos días, chicas, un día más de este hermoso proyecto. Acá siempre firme nos cuenta Elsa, una vecina que nos viene acompañando desde el primer día y también son muchísimos quienes nos están siguiendo vía YouTube en el canal de La Diaria Radio. Vamos a seguir compartiendo información, vamos a seguir compartiendo titulares que llegan desde fuera de fronteras, ¿no? Porque la tensión sigue en Medio Oriente, qué pasa en el estrecho de Hormuz, ataques que se dieron en el día de ayer en el Líbano, que bueno, siguen preocupando mucho esa tregua que es muy débil a la que se llegó por parte de Estados Unidos e Israel con Irán y que bueno, pone en duda qué es lo que pueda suceder, ¿no? También versiones encontradas respecto al estrecho de Hormuz, qué tipo de embarcaciones, ¿está habilitado para todos o únicamente quienes autoriza Irán? Bueno, de todo eso vamos a seguir conversando, Yami, si te parece, luego de esta pausa. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Mateo Moreno en vivo en Sociedad Urbana Villa Dolores. Mateo Moreno presenta junto a su banda las canciones de su nuevo álbum y un recorrido por lo mejor de su carrera solista. Sábado 11 de abril, 21 horas, en Sociedad Urbana Villa Dolores. Entradas en Red Tickets y todos los locales Red Pagos. A vos te hicieron peor que vos a mí. A vos te hicieron peor que vos a mí. Álbum disponible en todas las tiendas digitales. Edita Bizarro.
Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Siete de la mañana con 22 minutos. Siguen llegando muchísimos mensajes vía WhatsApp saludándonos. Muy buenos días, Maggie Yami. Escucho por web porque no tengo radio, pero al firme, desde el primer día, excelente toda la programación, toda. Un fuerte abrazo para todo el equipo. Salud, salud. Así que el agradecimiento, por supuesto, a todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas desde diferentes puntos del país. Hablábamos desde Colonia, Maldonado nos pueden escuchar por las diferentes sintonías, igual que en Montevideo la 97.9, pero sobre todo tener en cuenta que está la posibilidad de seguirnos por YouTube también. Sí, antes, May, de profundizar los titulares, sí quería decir que justo, ahora que vamos a desarrollar esto, salió Le Monde Diplomatique, que justamente la tapa es el desorden que dejas, pensar la guerra contra Irán y la invasión del Líbano, más allá de la furia y la locura, ¿no? Un poco también para profundizar en estos temas con una mirada también desde otro lado, quizá no desde tanto de tener la producción de noticias de todos los días, no de tener que salir con lo último, sino capaz poder tomarse un momento. Exacto, tomarse un momento para tratar de entender un poco el trasfondo de todo, pero vamos un poco con la coyuntura. Como vos decías antes de la pausa, la tregua entre Estados Unidos e Irán está a punto de desmoronarse por una durísima serie de ataques israelíes sobre el Líbano. El acuerdo de cese al fuego por 2 semanas, al que llegaron en la noche del martes gracias a la mediación de Pakistán, quedó severamente en cuestión ayer luego que Israel lanzara un ataque masivo sobre varias ciudades libanesas, dejando un saldo de al menos 254 muertos y más de 1.100 heridos. El bombardeo de Israel, el más grande lanzado contra la milicia chií pro-iraní de Hezbollah desde el comienzo del actual conflicto, causó, además de los asesinatos de numerosos civiles, enormes daños materiales. La acción bélica israelí puso en cuestión el acuerdo en medio de versiones encontradas de parte del gobierno de Estados Unidos, que indicó que el Líbano no estaba contemplado en este cese al fuego, y el gobierno de Irán, que expresó que el cese de los combates en el territorio libanés era uno de los puntos que formaban parte del acuerdo marco de la tregua. Y hay otras versiones encontradas sobre el paso por el estrecho de Hormuz. Sí, además de su diferencia sobre si el Líbano formaba o no parte de este acuerdo de tregua al que llegaron Estados Unidos e Irán, mostraron en las últimas horas sus diferencias sobre lo que está pasando por el estrecho de Hormuz, este paso marítimo que Washington exigió que se abra libremente. Mientras desde la Casa Blanca se afirmó que la navegación por el lugar estaba retomando su ritmo habitual, desde Teherán se afirmó que esto no era así y que únicamente estaban pasando por allí las embarcaciones autorizadas por ellos. Y en medio de esta controversia, funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos e Irán se dirigirán en las próximas horas hacia Islamabad, la capital de Pakistán, donde a partir del viernes habrá contactos entre las partes intentando llegar a un acuerdo de paz definitivo, posibilidad que por ahora parece muy lejana, ¿no? Y ahora venimos, para América Latina, porque hay novedades también sobre el país caribeño, sobre Venezuela, porque Delcy Rodríguez comunicó un aumento de los salarios y convocó a una peregrinación para exigir el final de las sanciones que pesan contra el país. En un mensaje emitido por cadena de radio y televisión, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una serie de anuncios tendientes a mejorar la vida de los habitantes del país, enormemente golpeados por la situación económica. En su mensaje a la población,
Rodríguez, quien asumió la presidencia el pasado 5 de enero, luego de la acción militar estadounidense, recordemos que capturó y trasladó a Nueva York a Nicolás Maduro, destacó la recuperación económica del país. Entre otros anuncios, la mandataria informó sobre un aumento de los salarios a partir del 1 de mayo, aunque no precisó el monto de este incremento. El anuncio se produce un día antes de que trabajadores de la administración pública se movilizaran en reclamo de mejores salarios y respeto de sus derechos laborales, debido a que actualmente el ingreso mínimo es de 130 bolívares, una cifra menor a $1. Tremendo, ¿no? Sí. Esa cifra. Bueno, además hizo un llamamiento a toda la población a participar en una peregrinación que comenzará el 19 de abril y finalizará el 1 de mayo, donde se exigirá el fin de las sanciones económicas que pesan sobre el país. Deportes. Bueno, y tenemos que hablar, como escuchaban, de deportes, porque en su debut en la Copa Libertadores Nacional empató increíblemente en Chile en el último minuto prácticamente. Hoy juega Peñarol por ese mismo torneo Debe internacional. haber gente que se despertó capaz triste o inquieta esta mañana, me imagino. Sí, en realidad llegó, la noticia fue bastante temprano, porque se jugó a las 7 el partido, verdad, a las es 9 cierto. ya estaba el resultado, pero increíble cómo se le escapan esos 3 puntos en esta fase de grupo nacional. Bueno, entonces les contamos un poco cómo fue, porque en el inicio del grupo B de la Copa Libertadores, como decía Maggie, Nacional empató 1-1 como visitante ante Coquimbo Unido de Chile. Los tricolores empezaron ganando gracias a un certero cabezazo de Sebastián Coates y parecía que se llevaban el triunfo, pero en la última jugada llegó la igualdad de los chilenos, gol convertido por un uruguayo, el zaguero Manuel Fernández. Nacional va a volver a jugar el martes que viene, recibiendo en el Gran Parque Central a Deportes Tolima de Colombia. Y Peñarol, por su parte, será el último equipo en estrenarse en la Libertadores, ya que debutará hoy a las 11 de la noche, 23 horas en Colombia, ante Independiente Santa Fe, equipo que es dirigido por el uruguayo Pablo Repeto. El probable equipo de Peñarol para esta noche es con Sebastián Britos, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Luis Miguel Angulo, Leonardo Fernández y Matías Arezo. Y seguimos con representación uruguaya, pero esta vez por la Copa Sudamericana, porque ayer ganó Montevideo City Torque, mientras hoy debuta el Juventud de Sergio Chapita Blanco. En el inicio del grupo F de la Copa Sudamericana, Montevideo City Torque sacó un muy buen triunfo en el Estadio Centenario, 1-0, nada más ni nada menos que ante Gremio de Porto Alegre. El único gol del partido lo hizo Eduardo Agüero con los 3 puntos. Los ciudadanos quedaron como líderes del grupo tras el empate 0-0 entre Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile. El último en salir a escena en la Sudamericana será Juventud de las Piedras, que hoy a las 19 horas se enfrentará con Cienciano de Perú en el Estadio Centenario. El partido significará el debut del nuevo entrenador de los pedrenses, Sergio Blanco, quien asumió tras la salida del argentino Sebastián Méndez. Tocará ir al estadio hoy, Sí, entonces. por suerte es temprano. Es tempranito, a las 19, así que hay tiempo de descansar. Vamos a hablar ahora de básquetbol. Por Liga Uruguaya, Nacional le ganó el clásico a Peñarol de visitante. Nacional le ganó a Peñarol por primera vez en la temporada de visitante y sin su gente, más allá del triunfo clásico que es un fin en sí mismo. El equipo de Álvaro Ponce dio un paso enorme para llegar al segundo o tercer puesto de cara a playoffs. El tricolor tendrá un encuentro clave ante Aguada el próximo sábado en busca de ese objetivo. La victoria fue de atrás. El tricolor colocó un parcial de 10-0 en los últimos minutos para vencer al Carbonero por 78-71. Luciano Parodi y el dominicano James Feldain fueron claves en el ganador. Bueno, y Maggie, así cerramos las noticias de deportes. Sí, y vamos a retomar una novedad que llega a nivel nacional nuevamente y que también es una de las principales noticias de la diaria y tiene que ver con una inversión millonaria. Se habla de la más grande del país, Yami, y que ocupa un lugar importante entre las noticias de la diaria en esta jornada, en este jueves 9 de abril, y tiene que ver con que el gobierno analiza la posibilidad de relocalizar la planta de HIF Global, esta planta de hidrógeno verde
que se hablaba podría instalarse en Paysandú. De hecho, todo este tiempo se habló de la instalación de la planta de HIF Global, lo que también ha causado cierta tensión con Argentina nuevamente, sobre todo con la vecina Horizon. Sí, exacto. De hecho, hace ya unos meses, si mal no recuerdo, en diciembre del año pasado, se hizo una reunión, bueno, entre con Olivera, el canciller Mario Lubetkin, el canciller de Argentina Pablo Quirno, también el gobernador de Entre Ríos, bueno, para justamente ver que también no se repita aquello, bueno, que siempre se trae en este conflicto, si se quiere, entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, bueno, por las la planta de papeleras. Botnia. Exactamente. Así que, bueno, me imagino también que los temores vienen un poco por este lado para que no se den estas fricciones, pero bueno, también se dan estas fricciones a nivel nacional. Sí. De hecho, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se reunió en la tarde de ayer con el presidente Yamandu Orsi en Torre Ejecutiva y luego de esta reunión, Olivera explicó que uno de los ejes centrales del encuentro fue la situación laboral en Paysandú, que continúa siendo compleja, especialmente por el impacto en la industria. Y recordó que en los últimos meses el departamento ha sufrido dificultades vinculadas al empleo y también a la competitividad, lo que motivó gestiones ante el gobierno nacional. Decía Olivera, nos hemos reunido con el ministro de Economía, Gabriel Odone, y hoy con el presidente de la República, Yamandu Orsi, hablando del tema laboral, de la sostenibilidad de la industria y de las preocupaciones que están arriba de la mesa. Esto fue lo que indicó en rueda de prensa a la salida de este encuentro con el primer mandatario. Sí, y en esta propuesta de relocalizar la planta dentro, ¿no?, del propio departamento, Olivera decía, bueno, de que pueda ser en un sitio que ofrezca ventajas logísticas y condiciones ya existentes para el desarrollo industrial. Esto decía el intendente de Paysandú. El gobierno ha mostrado sensibilidad sobre este planteo, que es un elemento nuevo, y se está analizando la posible relocalización en un lugar que pueda ofrecer ventajas logísticas. Olivera decía que la alternativa permitiría fortalecer el proyecto y al mismo tiempo contribuir a descomprimir eventuales cuestionamientos regionales por las críticas que surgieron a la iniciativa de HIF Global por parte de autoridades de Entre Ríos en Argentina. Sí, un dato no menor es que el intendente también sostuvo que la propuesta fue presentada formalmente al presidente y que existe una visión alineada entre el Ejecutivo, la Intendencia y la empresa, fundamental, ¿no? En estos casos, si se ubica en un lugar donde ya existen condiciones preexistentes para la erradicación de un emprendimiento industrial y además se encuentra ventajas logísticas, sería necio no analizarlo. Reiteraba entonces, y en ese sentido, en esa línea, el intendente de Paysandú. Esto, otra de las cosas que él destacaba es sobre los tiempos, ¿no? La importancia de los tiempos para concretar la inversión del hidrógeno verde. Y antes también de pasar a esto que desarrollaba Olivera, hace unos días se conoció que se había prorrogado la firma del contrato porque había una falta de acuerdo con la empresa y UTE para llegar, digamos, a una, que sea rentable para la empresa. Claro. O sea, el Estado pide, que tenga un mayor valor la energía que suministra UTE, pero la empresa está pidiendo que sea un poco menos y sobre eso no había un acuerdo, entonces, se prorrogó. Y lo que decía Olivera es que la empresa maneja una ventana de oportunidad vinculada a la exportación hacia Europa antes de 2030, lo que obliga a tomar decisiones en el corto plazo. Sí, y también hay una realidad que está impactando sobre todo al litoral del país, al igual que varios departamentos fronterizos, y tiene que ver con la diferencia cambiaria con Argentina, que golpeó muchísimo post pandemia. Primero la pandemia, después la diferencia cambiaria con Argentina, que afectó y muchísimo decenas de puestos de trabajo que se perdieron. Y en ese sentido, consultado sobre la situación laboral del departamento, Olivera reconoció que los departamentos del litoral, especialmente aquellos fronterizos con Argentina, vienen atravesando dificultades desde hace tiempo. Señaló que la diferencia cambiaria y la pérdida de competitividad han afectado la erradicación de emprendimientos y el mantenimiento del empleo. Estamos por encima de la media, algo más del 10% de desocupación. Esto fue lo que indicó, al tiempo que advirtió que la situación también impacta a Salto, Río Negro y otras zonas del país. Bueno, y ahí también otra de las cosas que decía Olivera es que el departamento está trabajando en una reconversión de su modelo productivo que históricamente estuvo vinculado a la industria. Paysandú se instaló en la década de 1950 con un modelo fabril y hoy tenemos que reconvertirlo, decía
Olivera. Claro, en este sentido es muy importante la posible instalación de la planta de hidrógeno verde por parte de HIF Global por la cantidad de empleos, porque señala también que en este proceso de cambio el desarrollo del turismo, el fortalecimiento del perfil universitario de la ciudad y la promoción de la economía del conocimiento como ejes complementarios son una forma de generar empleo y sobre todo el impacto, como decía, del proyecto de hidrógeno verde en Paysandú. Olivera señaló que durante la fase de construcción se estima la generación de unos 1.500 puestos de trabajo con picos de hasta 3.000 personas y posteriormente la planta requerirá de un equipo permanente de unas 300 personas, además del efecto multiplicador sobre proveedores y servicios. Estamos hablando de un impulso importante en lo laboral. Así que bueno, esta es la realidad también de un planteo que sorprende un poco más allá de lo que se podía venir estimando respecto a la situación con Argentina particularmente y la idea de no volver a tener un conflicto con la vecina orilla, ¿no? Sí, vamos a ver también qué dice la ministra de Industria sobre eso. Está bueno conocer cuál es su opinión. Supongo que en el día de hoy o durante los próximos días vamos a tener más repercusiones sobre este tema también. Tal cual. Bueno, tenemos muchas novedades. Hoy se los mencionamos al pasar, que nos va a estar acompañando en minutos nada más. Vamos a estar en comunicación telefónica con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, porque se dio a conocer en estas últimas horas esta estrategia que plantea el gobierno para, bueno, de alguna manera empezar a erradicar a las personas en situación de calle, ¿no? Buscarle una solución de fondo, algo que ha generado polémica con la oposición. Recién repasábamos algunas declaraciones del representante, del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que señalaba que bueno, no estaban del todo convencidos respecto a esta estrategia. Se habla también de una falta de coordinación interinstitucional entre el MIDES, el Ministerio del Interior, ACE. Bueno, ¿qué dice Sibila al respecto de toda esta situación? Cuando además se dio a conocer que murió una persona en situación de calle, que fue atendida por ACE, pero que bueno, en el traslado hacia un centro de salud habría sufrido un problema cardíaco. Y después vamos a estar recibiendo al intendente de Montevideo, Mario Vergara. También ya adelantábamos un poco ahí muchos temas para hablar con Vergara. Uno de ellos, obviamente, la reforma del transporte metropolitano. También, bueno, justamente la estrategia presentada para atender la problemática de las personas en situación de calle. Esta posible, bueno, la votación que se puede dar en la Junta en los próximos meses para conseguir recursos extra presupuestales. También le vamos a consultar sobre el plan Más Barrio. Y bueno, un poco por ahí son los temas que vamos a conversar con el intendente Mario Vergara. Sí, sobre todo pensando, ¿no?, en toda esta polémica en torno a la estrategia del gobierno. Hablo sobre todo de las personas en situación de calle. ¿Qué colaboración puede brindar la Intendencia de Montevideo cuando muchas veces se habla de un soporte que puede dar la Intendencia, pero en definitiva es el Ministerio del Interior el que aplica la ley de faltas? ¿Qué pasa con esas personas cuando son levantadas de la calle, trasladadas en algunos sentidos a Casaballe, a ese centro de atención? Pero ¿cómo se está aplicando? ¿Por qué la oposición sostiene que se está aplicando de mala manera? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en instantes nada más con Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social, y más tarde nos va a acompañar el intendente de Montevideo, Mario Vergara, en una jornada que el foco, o por lo menos la mirada de muchos de nosotros, va a estar puesta a nivel parlamentario, ¿no? Con la interpelación del senador colorado Pedro Bordaberry, al ministro del Interior Carlos Negro y a todo su equipo también. Bueno, de alguna manera para profundizar un poco en lo que es el plan de seguridad, y obviamente va a haber muchas críticas por parte de la oposición. Y después de eso, después de que venga el intendente, nuestro compañero Antonio Ladra va a seguir con el tema de la situación de calle, pero esta vez ayer quedó como curioso con las cifras sobre otros países, ¿no? Esa comparación que se puede hacer y los modelos también que se utilizan en otros países, así que vamos a estar profundizando en eso. Bueno, muy bien, nosotros tenemos que compartir una nueva pausa, lo seguimos leyendo vía WhatsApp, lo pueden enviar esos mensajes a través del 099-891-888. Ya volvemos. En Antel
El futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? Este 11 y 12 de abril, o va conmigo, es acá. Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Britos y Los Problems, Lu Ferreira, La Triple Nelson, Ruperto Rock and Roll, Canto al Alma, Canac, Baluto, DJ Paola Dalto, Se armó Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y Los Niños Eternos, Juan Mariño, Almísticas, DJ Bebe, Malmambo, Salsa Band y llamó La Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre? Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. La Diaria Radio, 97.9. Vuelve la ópera al Teatro Solís. Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, resistir cuando el poder impone silencio. 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Se viene el Festival de Gigantes. El próximo sábado y domingo, las niñas y niños tomaremos el Parque Villa Dolores para hacer una fiesta. Vamos a festejar los 5 años de Gigantes. Serán 2 días de actividades al aire libre en los que habrá música, teatro, deportes, talleres, intervenciones artísticas, búsqueda del tesoro, un streaming participativo y muchas actividades más. Un lindo plan para disfrutar con la familia. Gigantes Festival, Parque Villa Dolores, 11 y 12 de abril, de 10 a 18 horas. Entrada libre con previa inscripción en gigantesfestival.com.uy. Organiza La Diaria. Auspicia Antel, ANCAP, Universidad Católica, UTE. Apoya Intendencia de Montevideo. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Estamos en las 8 menos cuarto de la mañana. Muchísimos mensajes que están llegando vía WhatsApp, escuchándonos desde diferentes puntos del país. Y queremos darle ya los buenos días, agradecerle por estos minutos al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Ya vamos a estar hablando acerca de esta primera estrategia nacional sobre personas en situación de calle, que, bueno, había muchísima expectativa, fue presentada junto al presidente de la República, pero se impone lo que sucedió en estas últimas horas, Sibila, y quiero consultarle si se confirma efectivamente la primera persona muerta en calle este año. ¿Esto es así? No es estrictamente así. En primer lugar, saben que personas que viven en situación de calle y fallecen hay durante todo el año. Hemos tenido durante el año pasado, incluso dentro, fuera de la alerta roja, después de la alerta roja, al inicio del año. Las personas que viven en situación de calle están expuestas a distintos riesgos y además, en general,
tienen problemas preexistentes de salud fuerte, entonces fallecimientos de personas que han pasado por la trayectoria de calle o vienen viviendo en situación de calle se dan en distintos momentos del año. El fallecimiento del que se está hablando es un fallecimiento que no se dio en la vía pública, se dio con asistencia médica, después de 1 hora y prácticamente 1 hora y media de intervención médica, a partir de un llamado que realizó el Ministerio de Desarrollo Social al SAME. Nosotros recibimos un reporte sobre el mediodía del día martes de una persona, un punto rojo como se llama en el sistema. Fue inmediatamente el equipo del Ministerio de Desarrollo Social al lugar, vio a la persona en malas condiciones, llamó a la emergencia médica. La emergencia médica llegó y a partir de ese momento se hace cargo de la situación. Es una persona que no fallece en la calle, sino con asistencia médica posteriormente por un infarto, digamos, ¿no? Esa es la situación de lo que exactamente pasó. Y en esto también para nosotros es importante comunicarle a la ciudadanía que si bien nuestros números están disponibles para poder reportar personas en situación de calle en cualquier condición, porque nuestros equipos sociales van atendiendo a medida que van resolviendo casos en un fenómeno que realmente es muy grande, van atendiendo distintos tipos de situaciones. Cuando se encuentran con un problema de salud visible, grave, con una persona que no reacciona, con una situación que ven complicada desde el punto de vista sanitario, lo primero, en el caso de una persona en situación de calle o que aparenta estar en situación de calle, que nos ha pasado a veces también que no es el caso, pero los vecinos lo identifican así, lo primero es llamar a la emergencia médica, llamar al SAME, llamar a los números que existen para emergencias, digamos, ¿no? De cualquier manera, en este caso, se habían hecho llamados, entendemos que a distintos números y organismos, llegamos nosotros y al llegar lo que hicimos fue llamar a la emergencia y bueno, este fue el proceso que se dio con esta situación. La recomendación a la población entonces es que si ven una situación así de descompensación, automáticamente se llame al SAME, al número 105, ¿verdad? Claro, es lo que uno haría en cualquier situación de salud, ¿no? ¿Verdad? Se ha instalado como esta idea de que las personas en situación de calle son un tema exclusivamente del Ministerio de Desarrollo Social y se pierde de vista a veces que lo primero que hay que dar ante una situación así es una respuesta de emergencia en salud. En este caso se dio la respuesta y se dio, bueno, a partir de un llamado del Ministerio de Desarrollo Social. No nos dejen de llamar a nosotros, obviamente. En este caso llegamos antes que lo que llegó otros llegaron otras instituciones, pero podría haber pasado al revés. Y ante una situación de salud, lo primero es la respuesta médica, ¿no? Bien. Sibilia, ¿cómo viene viviendo estas horas luego de conocerse esta estrategia que va a llevar adelante el gobierno y que, bueno, generaba mucha expectativa, ¿no? Esta estrategia para, bueno, tratar de fondo la situación de las personas en calle. Bueno, creo que lo que pasó el otro día es algo importante para el país, digamos, ¿no? O sea, más allá del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros lideramos un proceso porque anunciamos al inicio del periodo que en el segundo semestre íbamos a comenzar un proceso de intercambio con distintos actores de la sociedad, organizaciones sociales, iglesias, academia, personas que participan de los dispositivos del ministerio, personas en situación de calle, vecinos. Bueno, hicimos ese proceso, lo sistematizamos, fue un proceso muy interesante porque además se hizo algo que no se suele hacer en este tipo de diseño de políticas públicas, que fue utilizar herramientas de educación popular, de psicología comunitaria. Eso nos permitió incorporar saberes y miradas que si no hubieran estado presentes. Esa sistematización está, no se ha hablado mucho de ella, pero está también colgada en nuestra web y ustedes ahí van a ver la voz de las personas de alguna manera resumida en ese material, y a partir de esa sistematización se elaboró, como habíamos comprometido también, una estrategia nacional, una primera estrategia nacional en el tema de situación de calle. Y esto es lo que creo que tiene un valor muy grande. Primero el proceso y segundo el resultado por las medidas que contiene o las acciones que contiene, porque muchas de ellas ya se están desarrollando, pero además porque asume la dimensión del tema, ¿no? En el país no había existido en el pasado una estrategia nacional sobre esto, sí medidas, sí acciones, sobre todo estacionales, muy centradas en el invierno.
pero necesitamos acciones permanentes y esas acciones permanentes se están llevando a cabo y además de llevarse a cabo, se está proyectando con un horizonte más quinquenal la política, que es lo que se hace en general cuando una política se quiere jerarquizar en toda su dimensión. Y esto se hace además apelando a la participación de todo el Estado. El proceso lo lideró el Ministerio de Desarrollo Social porque hasta ahora siempre ha sido el organismo que ha estado más en contacto con esta realidad, el que tiene atención directa además a las personas en sus centros y demás, pero asumiendo que necesitamos respuesta de todos los organismos, mucha disposición también de autoridades para repensar la forma en que se aborda el tema. Por eso todos los ministros estaban también presentes el otro día en la conferencia de prensa y el presidente de la República encabezó la conferencia de prensa. Se conforman además dos ámbitos que no son más burocracia u organismos que se superpongan con otros, sino que dicen de manera muy clara, bueno, Presidencia de la República va a coordinar lo que refiere a la emergencia sociosanitaria, porque allí se requieren acciones directas de muchas instituciones, algunas incluso diría que son hasta más relevantes en su acción inmediata que lo que hace la acción del propio Ministerio de Desarrollo Social, me refiero a la emergencia sociosanitaria, y otro ámbito coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de respuesta al tema más estructural, más de fondo, con un conjunto de acciones que coordinan también a distintos organismos del Estado, laborales, de vivienda, obviamente sociales, ¿no? Para poder aprovechar estos minutos, nosotros ayer hicimos un repaso en profundidad, nos visitó el subsecretario de Vivienda, hicimos un repaso del plan invierno que se transforma en un plan 365, la ampliación de funcionamiento de los centros de estadía, la captación y vinculación, los puestos de trabajo a los que se aspira, también el sector vivienda y sobre todo el apoyo que se pueda tener por parte del Ministerio. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cuándo se empieza a trabajar directamente? El día de hoy, por ejemplo, con esta nueva estrategia, ¿qué marca? ¿Un hito en qué sentido? ¿Cómo se empieza a trabajar el día de hoy con las personas en calle? Bueno, para que quienes nos escuchan puedan tomar dimensión, el día de hoy nosotros tenemos, por ejemplo, 16 departamentos del país con atención 24 horas. Cuando al momento de asumir nosotros la gestión, eran 5 los departamentos que tenían respuesta 24 horas para situación de calle fuera del invierno. Tenemos 16 departamentos con respuesta 24 horas. Esto es algo que ya se nota, que ya se ve. Al día de hoy tenemos agentes comunitarios que son referentes pares, personas que conocen los barrios, trabajando, caminando en duplas, junto con técnicos sociales, en la vinculación de personas de situación de calle al sistema, algo que tampoco existía como forma de abordaje del problema de situación de calle. Al día de hoy tenemos casi el 90% de nuestra respuesta en 24 horas, cuando antes la respuesta nocturna era mucho mayor. Hoy solamente el 13% de la respuesta es exclusivamente nocturna, porque entendemos que la respuesta tiene que darse durante todo el día. Hoy tenemos ya funcionando formas flexibles de acceso al sistema que no existían. Antes, fuera del invierno, la gestión de los cupos se cortaba a las 12 de la noche. Una persona solicitaba un cupo de madrugada, no había gestión de cupos en la madrugada. Nosotros estamos teniendo gestión de cupos 24 horas. Hemos crecido en 3.000 plazas respecto de lo que teníamos cuando asumimos. O sea, pasamos a más de 8.000 plazas. Todo eso se está ejecutando hoy. Hoy hay también un trabajo mucho más aceitado con la Secretaría Nacional de Drogas, con ACE, con el propio Ministerio del Interior, como se ha visto en los últimos meses. Falta mucho, hay que seguir trabajando muchísimo, pero todas estas cosas ya están pasando hoy. El incremento de respuestas de vivienda sobre respuestas de emergencia, bueno, ese es uno de los cambios más importantes que prevemos, sobre todo para la salida del invierno 2026, ¿no? Reconvertir plazas de contingencia en plazas de vivienda con acompañamiento. Pero ya han crecido también los programas de vivienda con acompañamiento. Ya crecieron mucho las respuestas de rehabilitación por consumo problemático de drogas. Tenemos 600 personas en comunidades terapéuticas. O sea, hay muchas cosas que ustedes ven en la estrategia y concretamente en las acciones que ya se están ejecutando. Va a haber obviamente cambios sustantivos por magnitud, por incremento de alguna de estas respuestas y también por respuestas novedosas
que se plantean allí, que hasta ahora no se han hecho y que se van a poner en funcionamiento. Pienso, por ejemplo, en esos puestos de trabajo, el ámbito rural que se incorpora, sobre todo para Exacto. encontrar soluciones, las viviendas, la mejora en salud y la atención médica de salud mental también. Todo esto lleva un tiempo, Sibila, y hay un reclamo popular y también desde el sistema político que esto se resuelva lo antes posible. Este año ya se notarán algunos cambios. Recién mencionaba la realidad de los 16 departamentos del país con respuestas 24 horas. Pero Montevideo parece tener una necesidad urgente respecto a lo que está pasando. Y vuelvo a ese reclamo popular que se le hace sobre todo al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Se van a empezar a notar cambios? Pienso en, por ejemplo, esas carpas que se han instalado, esos campamentos que se hacen en veredas de la capital del país. ¿Qué va a ir sucediendo con esa realidad, poco a poco? Bien, bueno, ahí hay distintos niveles, ¿no? Si vamos al tema de los afincamientos en vía pública, ahí, más allá de lo que nosotros hacemos cotidianamente con nuestros equipos, hay también intervenciones por ley de faltas, que el operativo Calle que se ha hecho en el último tiempo con fuerza ha estado muy dirigido a ese tipo de afincamientos porque se necesita en general, en estos casos también, la participación del Ministerio del Interior. Hay situaciones de distinto tipo, hay situaciones donde también este tipo de afincamientos tienen relación con otro tipo de actividades, a veces narcomenudeo, en fin, hemos encontrado situaciones de muy diverso tipo recorriendo esta realidad. No es en todas las realidades así, lo quiero decir también con claridad, pero se requiere un trabajo conjunto del Estado y en eso estamos avanzando. Para que los cambios se noten, como decís vos, Maggie, hay un desafío, creo que fundamental este año, en la etapa de la respuesta a la emergencia más fuerte, más cruda. Tenemos ya la decisión tomada de volver a utilizar el mecanismo de la alerta roja. Esto es algo que se va a manejar en el ámbito de emergencia, bajo la coordinación del SINAE, como se hizo el año pasado, mejorando aspectos de lo que fue la alerta del año pasado, aprendiendo también de esa experiencia, pero allí estoy convencido que va a haber un impacto. Tenemos una herramienta bajo esa figura, que es la de la evacuación obligatoria, donde también se necesita intervención de otras instituciones, además del Ministerio de Desarrollo Social, pero bueno, nosotros ejecutamos el 90% de los recursos de lo que fue la alerta roja pasada desde el Ministerio de Desarrollo Social, porque la respuesta a las personas, después de que llegan a los centros evacuados o a nuestros centros del Ministerio de Desarrollo Social, tiene que ser una respuesta también con capacidades adecuadas como para poder sostener. Y lo que evaluamos es que hay un cambio también muy importante que tenemos que trabajar desde ya, que es la salida después de la alerta, ¿no? Cuando salimos de la alerta, nosotros mantuvimos en el sistema del Ministerio de Desarrollo Social la cantidad de plazas necesarias como para alojar a todas las personas que habían estado bajo cobertura de la alerta. Y la realidad es que esas plazas, la mayor parte de los días, se ocupan. Si no se ocupan en su totalidad, se ocupan en un porcentaje muy alto. Y seguimos necesitando, sin embargo, más respuesta. Entonces, está previsto otro escalón. Nosotros ya tenemos planificado un plan invierno que agrega 1.000 plazas más a las que existen, que son al día de hoy cerca de 8.500 plazas. La alerta roja agregará también otras capacidades. Esto es mucho, y la decisión que tomamos, que esto está previsto en la estrategia, es que a la salida de la alerta no vamos a mantener todas esas plazas en ese formato, sino que vamos a convertir una parte importante de esas plazas en respuesta de vivienda con acompañamiento. Entonces esto también va a ayudar a que se note un cambio, porque va a retener mucho más a las personas dentro de las respuestas de protección social. Exacto. Sibila, le quiero consultar por una cuestión que ha sido crítica por parte de la oposición, y es la aplicación de la ley de faltas, más allá que el Ministerio del Interior tiene mucho que ver en este tema. Pero ¿qué pasa con la persona cuando se levanta de la calle? ¿Se la traslada a Casaballe, a ese centro, o qué está pasando con esas personas? Sí, la gestión anterior estableció un centro que se llama Centro de Primera Atención, que está ubicado dentro del Centro de Referencias Sociales de Políticas Sociales Aparicio Saravia, en Casaballe, que es el lugar al que está establecido que se dirijan los operativos de ley de faltas. ¿Por qué? Porque la ley de faltas es una intervención policial, digamos, ¿no? Como intervención policial requiere un tratamiento especial, entre otras cosas,
lo que se llama constatación de lesiones de las personas, un protocolo, un procedimiento que hay que aplicar allí, que no es solamente recibir a las personas con técnicos sociales, educadores, etcétera, sino una serie de pasos previos que requieren de un abordaje distinto. El centro de primera atención es un lugar que tiene muchas posibilidades, donde también hay cupos de alojamiento, donde además se gestionan cupos a otros centros, a otros lugares, y se facilita a las personas que puedan acceder a ese cupo en otro lugar. Por eso el destino es ese. Nosotros hemos obviamente conversado con los vecinos y colectivos de vecinos del municipio de esa zona de Montevideo. Sabemos que esto también ha sido objeto de crítica, ya lo había sido en la gestión anterior y vuelve a hacerlo. Ahora, tal vez porque hubo más traslados, esa situación fue como más evidente. Nos pasa que a todos los lugares donde nosotros trasladamos personas en situación de calle, tenemos resistencia de los vecinos y sabemos que la mejor solución no es nunca segregar o juntar a todas las personas en un mismo lugar. Entonces estamos trabajando para tratar de abrir otras puertas para la ley de faltas. Requiere un dispositivo especializado, por eso no es algo que se pueda hacer simplemente diciendo que se trasladen a las personas a otros centros del Ministerio de Desarrollo Social. Y la tarea del Ministerio cuando las personas llegan es, obviamente, el abordaje social y buscar que esas personas encuentren respuestas dentro del sistema. Sucede que como es un traslado que se hace sin mediar la voluntad de la persona, en la mayor parte de los casos, las personas no tienen mucha propensión a quedarse en el sistema, ¿no? Más bien tienden a salir, por eso siempre se ha dicho que hay un mecanismo de puerta giratoria. Pasa algo similar con la internación involuntaria o con el traslado involuntario para la internación. Esto ha pasado siempre con estas herramientas, entonces el trabajo para que cuando se aplican medidas que tienen un componente de compulsividad, se acompañe eso de estrategias para tratar de que las personas permanezcan en el sistema. Es un trabajo en el que se sigue profundizando y bueno, estamos mejorando sí los indicadores de personas que permanecen en el sistema al llegar por la vía de la ley de faltas, pero falta todavía también mucho, ¿no? Sibila, seguramente tengamos que invitarlo para seguir profundizando en el conocimiento de esta estrategia, informando a la población también cómo se va a ir dando, ¿no? Esta cuestión a lo largo de los próximos años y sobre todo en este quinquenio. Le quiero hacer 2 consultas específicas. Le hablaba y le consultaba por las críticas de la oposición. En las últimas horas, el presidente del directorio del Partido Nacional lamentó que se anuncie un plan después de 1 año y pico de iniciado el gobierno y habló de un espíritu refundacionista por parte del gobierno. Además que, bueno, fue una contestación más para la opinión pública. ¿Qué podría decir al respecto de estas declaraciones de Delgado? De nuestra parte, creo que cualquiera que siga la trayectoria de este año de gestión puede ver que no ha habido ningún intento de plantear lo que hacemos como algo refundacional. Es más, lo he dicho explícitamente. He hecho reconocimientos incluso a acciones que se desarrollaron en la gestión anterior sobre este tema, porque se expandió el sistema, porque se diversificaron propuestas. Tengo diferencias, son diferencias que son algunas conocidas, pero no he puesto el foco allí, sino el foco en hacer, en trabajar, y justamente en no caer en un tema tan delicado, en ese tipo de consideraciones o en algo que pueda interpretarse como efectista o como refundacional, como se plantea. Así que no entiendo, en este caso en particular, no entiendo por dónde viene el planteo. Sí creo que se está haciendo algo distinto. Es verdad que lo que se está haciendo en términos de estrategia, pero también en términos de ampliación del sistema, no tiene precedentes, no se hizo antes de esta manera, pero eso no es un espíritu refundacional, ni se trata de entrar en una polémica con la gestión anterior. Es la obligación del gobierno, es lo que tenemos que hacer, innovar, generar políticas diferentes, porque el problema es un problema enorme, no es enorme desde ahora, es enorme desde antes, y tenemos que asumir esa dimensión, ¿no? Sibila, ayer usted estuvo en Canal 12 en Desayunos Informales y dijo sentir desazón por los cuestionamientos de correligionarios. ¿Se imaginaba que esto podía suceder? Y también aprovecho a consultarle si en algún momento pensó o consideró en poner el cargo a disposición.
A ver, sobre lo primero, yo no coloqué el tema de las críticas que he recibido por parte de distintos actores, no lo coloqué en ninguna entrevista, en ninguna consideración pública, ante preguntas. Fue consultado claramente por Sí, esta ante realidad preguntas, que sorprendió a la interna del Frente. Ante preguntas y a veces repreguntas de los medios, legítimas obviamente, lo que dije es que había críticas o planteos de distinto tipo, ¿no? Los que estamos en estas responsabilidades estamos expuestos a la crítica. Y la primera crítica a la que estamos expuestos es la de la ciudadanía, obviamente, la de la oposición política, ni que hablar, colectivos, sociales, personas que trabajan en estos temas, que también aportan su mirada crítica, y la nuestra, ¿no? La mirada autocrítica. Yo digo, el primero que se autocritica frente a los distintos desafíos de la realidad soy yo, porque creo que así tiene que ser. Uno siempre tiene que exigirse más, aunque sepa que está dando mucho, siempre tiene que exigirse más, ¿no? Entonces, por ese lado, ubicar que esto de la desazón fue referido a algunas críticas en particular, donde sentí que no había un componente de propuesta o un componente de preocupación que viniera de algún tipo de diálogo previo o de reacción más genuina, digamos, pero es algo en lo que no quiero entrar porque tampoco le puse foco, la verdad. O sea, no se puede trabajar 24/7 en esto, estar muchas noches sin dormir, dedicándose con todo a esto y a su vez estar obsesionado con las cosas que se dicen, sobre todo cuando no se dicen de frente, digamos, porque uno pierde mucha energía, así que no quiero dedicarme a ese asunto. ¿Y sobre poner el cargo a disposición? Yo hablo con el presidente de la República todos los días prácticamente. El cargo no es un cargo que me pertenezca, es una decisión del presidente de la República, y el presidente de la República me ha reafirmado constantemente su apoyo, su respaldo, y el presidente de la República sabe también que cuenta conmigo para las decisiones que él tenga que tomar, porque soy parte de un equipo de gobierno y un equipo que lidera el presidente de la República. Estoy trabajando con toda la fuerza, con toda la convicción, y además no siento que la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, que es una gestión muy difícil, muy complicada, en un lugar de mucha exposición, no sea al día de hoy una gestión de muchísimo esfuerzo y muchísimos resultados por parte del equipo del Ministerio, no por parte del ministro solamente. Acá hay un gran equipo de gente trabajando mucho, con muchísimo compromiso, pero además transformando cosas que necesitan ser transformadas y logrando respuestas que en dimensión y en algunos casos también por sus características y por su calidad no tienen precedentes. Entonces eso es algo que yo lo veo, que lo ve el presidente de la República también, porque está muy involucrado en los temas del Ministerio de Desarrollo Social, y en ese sentido nos reafirma a seguir siempre con la disponibilidad a hacer lo que haya que hacer por el proyecto político. ¿Se mantiene fuerte entonces para continuar en este cargo? Yo estoy con toda la fuerza y con toda la convicción de que hay muchísimo para hacer y que estamos llevando adelante proyectos muy, muy importantes, sin ningún apego a lugares en particular, pero con mucha convicción de lo que estamos haciendo, y además me resulta hasta raro cómo se instalan escenarios artificiales públicamente a través de fuentes o de planteos que no tienen nada que ver con lo que vivo a diario en el diálogo con el presidente, con otros compañeros del gobierno y con todos los actores con los que trabajamos. Sibila, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Ya le extendemos la invitación para cuando pueda acompañarnos y profundizar un poco más en esta estrategia nacional para personas en situación de calle y lo que se espera para los próximos años. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Era el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Tenemos que hacer rapidito una pausa. Ya están los estudios el intendente de Montevideo, Mario Vergara. Ya volvemos. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito.
también es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio, 97.9. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta. No sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. Buen día, acá Leo desde Colonia. Los escucho siempre desde el laburo. Gracias por la compañía todas las mañanas. Y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta. No sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. No te remontes que no sos cometa. No se puede chiflar y comer gofio. Es más viejo que el agujero del mate. Encontrá el significado de estos y 1000 dichos y refranes más recopilados en un libro por la Academia Nacional de Letras, editado por Banda Oriental. Pedilo en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en la Diaria Radio, 97.9.
Son las 8:15 de la mañana, ya estamos aquí en compañía del intendente de Montevideo, Mario Vergara. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, buenos días, un gusto y los felicito por todo este nuevo emprendimiento, ¿verdad? Con una hermosa vista, sin duda. La verdad que sí, bastante privilegiada, sobre todo cuando termina de amanecer en Montevideo. Arrancamos en la noche y se empiezan a ver las primeras luces que encienden la ciudad. Vergara, estábamos charlando de lo que es este megaproyecto para transformar la ciudad en materia de transporte, que además implica a toda el área metropolitana, la zona metropolitana, Canelones, San José, Montevideo. ¿Hubo avances en este proyecto, más allá de los anuncios que se han hecho, llamados a licitación? No, antes del llamado hay que hacer ahora el proyecto específico, ¿no? Lo que se llama el proyecto conceptual y el proyecto ejecutivo. Para eso sí ha habido un llamado, existen alternativas de consultorías también para los proyectos, que es lo que se va a estar avanzando ahora de forma inmediata. La elaboración de estos proyectos va a llevar algunos meses y la aspiración es a cumplir el plazo planteado por el presidente de la República en la Asamblea General el 2 de marzo, que es arrancar obras lo antes posible en el 2027, porque hasta allí hay que hacer el proyecto ejecutivo y las licitaciones, que van a ser varias licitaciones en simultáneo, porque se van a empezar obras en distintos puntos a la vez. ¿Cuándo podrían comenzar entonces? Y ojalá que podamos las licitaciones. Las licitaciones, yo espero que en el segundo semestre de este año, no sé, el proyecto ejecutivo es algo que puede llevar 3, 4, 5 meses. Es un proyecto muy complejo, ¿no? Sin duda creo que todo el mundo tiene claro de que este es un proyecto ambicioso, complejo, que tiene múltiples aristas. Por lo tanto, un proyecto fino, ejecutivo, es algo que va a llevar algunos meses. Pero aspiramos a que ya sobre el final de este año ya podamos estar haciendo las licitaciones y en el correr del primer semestre del año próximo comenzar obras. ¿Obras que van a demandar un año o dos por lo menos? No, sí, claro, más. Sí. Sí, lo planteado por el presidente, y era uno de las restricciones, digamos, en el buen sentido que teníamos para la evaluación de los proyectos, es tener el sistema operativo en el correr del año 2029. Bien, o sea que por lo menos dentro de este quinquenio estarían prontas las obras. Y aspiramos a eso, la primera etapa de esas obras. Aspiramos a que eso. Hablamos de, por ejemplo, el intercambiador hacia la zona de Tres Cruces. Esa es la parte más. En 18. El intercambiador en Tres Cruces es la parte más exigente del proyecto. Es la que tiene los tiempos más ajustados, digamos, a este objetivo de plazos que manejábamos. Es la obra que implica así 2 niveles de subsuelo, digamos, que es lo que va a permitir que los ómnibus articulados, estos BRT, que vienen tanto desde Avenida Italia como desde 8 de octubre, puedan atravesar ese intercambiador y seguir de largo, digamos, hacia 18 de julio. Y esa es la parte de obra que es la que tiene los plazos más ajustados. Vergara, a veces la vorágine, en la discusión de túnel sí, túnel no, discusiones internas, discusiones con la oposición, creo que se pierde un poco el foco de lo que va a generar esta transformación, que, se hacía urgente, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, Montevideo cada vez tiene más autos, más vehículos, más tránsito. El transporte público, muchas veces cuestionado, queda de lado y la gente opta por utilizar el vehículo particular. ¿La obra podemos detallarla cómo va a ser? Porque siento que me parece que nos quedamos con lo que va a pasar en Tres Cruces y 18 de julio hasta Ciudad Vieja, claro. Y se pierde lo que es el ingreso por el este y sobre todo también por 8 de octubre. Así es. En realidad, como bien usted planteaba, hay que visualizar esto como una cosa que tiene que ir a más, en el sentido de que esto hay que concebirlo como una etapa, pero una etapa muy importante, porque implica generar 2 corredores que en total son como unos 50 kilómetros, desde El Pinar a Plaza Independencia, más desde Zona América a Plaza Independencia, que es de corredores preferenciales para el transporte colectivo, que el tema discusión de túnel en todo caso implicaba los últimos 2 kilómetros. 18 de julio tiene más o menos 3,5 kilómetros, pero el túnel estaba planteado desde Fernández Crespo, estamos hablando de los últimos 2 kilómetros. Pero en total el proyecto es todo, es
es casi 50 kilómetros de carriles. Y hay que visualizar para el futuro también, bueno, alternativas sobre todo para la zona oeste del departamento y incorporar también la perspectiva de San José, que también es metropolitana, Exacto. digamos. Bueno, tal vez la transformación del ingreso a Montevideo por la rambla portuaria también agilizó mucho los tiempos, ¿no? Eso sin duda. Y también hubo elementos que algo han agilizado. El solo bus, ahora fiscalizado con más dureza, entre comillas, ha tenido un ¿Muchas efecto. multas? ¿Cómo viene ese tema? Sí, Paréntesis, ¿no? Lo Ha otro. habido multas, sobre todo en el arranque de este periodo, pero lo que estamos viendo más bien, porque el objetivo de eso no es multar, el objetivo es liberar la senda para el ómnibus. Hay muchísimo más nivel de cumplimiento Bien. que el que había. Y es un proyecto, sí, amplio, donde van a estar estos ómnibus articulados o biarticulados, ómnibus que cargan hasta 220 personas, que van a tener obviamente una frecuencia rápida, que van a estar teniendo paradas en donde la gente ya accede a la plataforma de las paradas habiendo ya validado el boleto, digamos, con lo cual la entrada y salida del ómnibus Es solo es muy subir y rápida. bajar. Es solo subir y bajar, que van a ser cada unas 5 cuadras las paradas, eso también obviamente agiliza el tránsito. Tienen, por supuesto, desafíos en tramos donde o 18 de julio u 8 de octubre se angostan, ¿verdad? Porque uno también aspira a mantener las sendas por donde hoy circulan los vehículos particulares. En Avenida Italia eso no reviste mayor dificultad. En 18 lo que así se hace es que como se sustituyen un montón de líneas, hay 22, 23 líneas de transporte colectivo que hoy desembocan en 18 de julio, todo eso se sustituye. Vamos a estar liberando varias paralelas de 18 de ómnibus, o sea, van a quedar enteramente para el transporte particular. Estamos hablando de San José, de Paysandú y todavía está para definirse si es Colonia o Uruguay. Va a haber que tener que hacer un rediseño bastante integral de las líneas de ómnibus. Nosotros creo que todos percibimos que, con excepción de algunas incorporaciones de ómnibus rápidos que hubo en el último tiempo, hace 60, 70 años, que las líneas son esencialmente las mismas. Todo eso hay que redefinirse en función de estos troncales preferenciales y además van a liberarse unidades de transporte colectivo que hoy circulan en la zona donde van a estar los troncales para reubicarlos en zonas donde hoy hay demandas de transporte Le iba a preguntar colectivo. justo qué pasaba con la flota y qué se ha hablado con las empresas. O sea que se podrían abrir nuevas líneas para determinados barrios que tienen la necesidad de tener. Claro, porque hay una muchas línea de líneas transporte. que son sustituidas por estos ómnibus grandes en los troncales Sí. centrales, con lo 18 cual... de julio. Claro, ni si hablar. uno mira, ¿cuántas, Es un son? desfile, ¿Cuántas líneas pasan 22, por allí? 23 líneas que a veces son un desfile de ómnibus por 18 que ya llegan semivacíos porque ya descargaron en el camino. Bueno, todo eso se sustituye. Sí, en Montevideo, por lo pronto, entre CUTSA y las cooperativas, son como 1.600, 1.700 y pico de unidades. Además hay que sumar los suburbanos. Hay muchas de esas cosas que se sustituyen y esas unidades están, por supuesto, en buenas condiciones como para ayudar a cubrir ¿Se necesidades. puede adelantar alguna de los barrios a los que llevarían nuevas líneas? No, todo el rediseño de líneas es lo que vamos a hacer ahora en este periodo, obviamente en diálogo permanente con todas las empresas, pero está claro, todos tienen claro que las empresas van a tener que adecuarse a un rediseño de las líneas en función de estos troncales. ¿Se saldó la discusión interna? Se hablaba Sí. mucho de malestar por la no construcción del túnel. ¿Se pudo hablar con esos sectores? Eran temas, hubo muchos temas de evaluación y a veces dicotómicas, ¿no? De si ómnibus articulados o tranvía, de si túnel sí, túnel no, desde dónde, del intercambio. O sea, hubo mucho en el transcurso de esta evaluación, de este proyecto que reitero es tan ambicioso y tan complejo,
El último punto, que fue el que tomó más estado público de debate, fue el tema del túnel, porque creo que era una cosa, digamos, diferente, ¿no? Pero era un tema de evaluación, en donde tanto el proyecto que incluía el túnel como el que se va a hacer por superficie tenían ventajas y desventajas. Era un tema de ponderación entre las bellezas y las debilidades de cada uno de los proyectos. La Intendencia tenía la tesitura de que, bueno, en esa evaluación, en esa ponderación de cosas positivas o dificultades de cada proyecto, optábamos por el de superficie. Pero bueno, sí, o sea, es una discusión que se dio, no en términos políticos, no en términos sectoriales. En algún momento se lo mostró como una cuestión de debate sectorial. Eso no fue así. A nivel de sectores políticos no había pronunciamientos a favor o en contra de cada uno de los proyectos. Y bueno, el tema estuvo abierto hasta esas últimas reuniones que fueron conducidas por el propio presidente de la República. La oposición y sobre todo la ISOLA, que preside, si no me equivoco, la Comisión de Transporte, decía que este sistema que se va a implementar en 18 no era del todo conveniente, o por lo menos no funcionaba del todo bien en todos los lugares de donde se está aplicando. ¿Qué información hay al respecto? ¿Esto es así? No, acá obviamente... ¿Uruguay podría ser una plataforma adecuada para utilizarlo? Sí, sin duda. En realidad se han hecho evaluaciones de experiencias en donde, vuelvo a decir, todas tenían sus ventajas y desventajas, incluido la posibilidad de tren o tranvía, también tenía sus ventajas y desventajas, porque acá hay muchas dimensiones a la vez que se están evaluando, ¿verdad? Obviamente la utilidad en cuanto a la reducción de tiempos de viaje, los plazos de construcción y de alteración de la vida de la ciudad, tanto en la propia movilidad como en los negocios y los comercios. Estamos hablando de que va a haber obra en 3 de las principales arterias de la ciudad, Avenida Italia, 8 de octubre, 18 de julio, en costos. En fin, hay todo un montón de dimensiones, todas tenían sus... Y obviamente se analizaron experiencias a nivel internacional, claro que sí. Hay muchos lugares donde tenés esta estructura de BRT, hay lugares donde hay una combinación entre los BRT y tranvía, haciendo los BRT, digamos, los tramos largos y el tranvía en la zona más céntrica. Esa posibilidad la evaluamos en su momento. El tema es que eso implicaba un transbordo adicional y eso iba en contra de... ¿Tres Cruces? Por ejemplo, en Tres Cruces, si vinieran los BRT desde El Pinar o desde Zona América hasta Tres Cruces y ahí transbordaran a un tranvía, ahí implicaba tiempos para un transbordo más complejo que iban un poco en contra de los objetivos del proyecto. Pero bueno, se evaluaron esas alternativas y también, obviamente, en base a experiencias internacionales, ¿no? Muchos temas, poco tiempo. Sí, Vergara, le quiero ser. consultar si escuchó la entrevista con el ministro de Desarrollo Social, Sibila, respecto a esta estrategia que se presenta y sobre todo cómo puede llegar a impactar en Montevideo. ¿Ha podido dialogar con las autoridades nacionales? Bien, no escuché esta entrevista porque aquí capaz que es una oportunidad de mejora en este nuevo escenario. Claro, no, estábamos acá pero no escuchábamos. Bien. Pero escuché la conferencia de prensa. Creo que hay un mérito en darle a esta problemática de las personas que tristemente tienen que vivir en situación de calle, de ponerlo como una prioridad central hoy de las políticas de gobierno. Creo que hay un mérito en plantear la necesidad de que sea una estrategia integral, como se plantea, en donde obviamente tiene un poco el reflector puesto en el Ministerio de Desarrollo Social por su especialidad, pero que claramente involucra varios otros organismos públicos, ministerios, intendencias y otros organismos. Y creo que hay algunas medidas que son novedosas, digamos, y que en la medida en que seamos capaces de llevarlas adelante van a tener un resultado. Quizá las principales sean la de generar estos 3.000 plazas de transformación de refugios en viviendas con acompañamiento social. Creo que esa es probablemente la medida más significativa. La posible generación de 2.000 puestos de trabajo asociados a las personas en situación de calle. El abrir más puertas al sistema, porque hoy por hoy, está todo concentrado en
en el centro de atención primaria en Casaballe, lo cual obviamente está desbordado, genera dificultades en la zona. El hecho de diversificar los lugares de ingreso va a ayudar sin duda en ese terreno. Con lo cual, creo que hay medidas importantes ahí que hay. Y obviamente desde la Intendencia de Montevideo haremos nuestro aporte. Ya en el plan invierno el año pasado, en la alerta del año pasado, la Intendencia tuvo un rol muy importante, poniendo sobre la mesa espacios, lugares y además el cúmulo de políticas sociales que la Intendencia tiene. ¿Va a haber una contribución de la Intendencia a esta estrategia nacional? Es ineludible. Nosotros hemos dicho en todos lados que si bien la rectoría de la política está en el Poder Ejecutivo, que tiene que ver obviamente con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, etcétera, de Vivienda, la Intendencia está al servicio de esa política. ¿Cuál va a ser el aporte? Bueno, espacios sin duda, como ya fue el año pasado y como ha sido en general, y la Intendencia tiene un despliegue de políticas sociales en general que va desde la cuestión de asistencia hasta los temas alimenticios, hasta los temas de salud en las policlínicas, hasta los temas incluso de salud mental. O sea, todo el despliegue de políticas sociales y de infraestructuras que la Intendencia puede aportar van a estar al servicio de esta estrategia. Vergara, en las últimas horas también hubo reunión en Torre Ejecutiva respecto al programa Más Barrio que empieza a aplicarse en Cerro Norte, que va a tener una inversión importante, significativa, ¿no? A nivel de millones de dólares. Sí, hay un financiamiento de organismo internacional, de la CAF, del orden de los 250 millones de dólares, de los cuales se comienza en una primera etapa con 50 millones. En donde se han definido a nivel de gobierno, esto está encabezado por Presidencia, Ministerio de Interior y Ministerio de Vivienda, 21 zonas o 21 barrios en todo el país, en función de las características socioeconómicas, sociohabitacionales y de criminalidad. Se han detectado esos 21 puntos. Se comienza por 5 de ellos en el correr de este año. El primero es en Montevideo, en Cerro Norte. Los otros que arrancan en el segundo semestre van a ser zonas en Canelones, Durazno, Maldonado y Rivera. ¿Y cuál es la intervención de la Intendencia? El programa Más Barrio también tiene una visión de integralidad. No es un programa explícitamente ni de asentamiento, ni de vivienda, ni de seguridad, ni de espacios. Es el conjunto, ¿verdad? Y hay muchas tareas allí que tienen que ver con temas de espacios públicos, de centros de comunidad, de despliegue de calle, de abrir calle, vereda, iluminación. ¿Se hacía cierta comparación a lo que sucedió en Los Palomares, en Casaballe? Tiene un primo hermano, creo yo, ahora más integral, porque aquello de Los Palomares tuvo también coordinación interinstitucional, creo que ahora se lo plantea con recursos propios como un programa propio, ¿sí? Como un programa propio, y con un nivel de coordinación, creo yo, más potente a la luz de esos aprendizajes. Y ni que hablar que las intendencias tienen un rol, obviamente no es en el terreno de la seguridad. Pero sí, por ejemplo, de la luminaria, en el caso de Montevideo, el saneamiento. Y calle, abrir calle acá, y va a tener que haber una reformulación en toda la cuestión urbana, en la cuestión vial, en el tema de espacios públicos, en la generación de centros de convivencia. O sea, las intendencias tienen un rol importante en este programa, pero ni solo las intendencias, ni solo cada uno de los ministerios sería posible que incorporaran estos objetivos de generar mejor convivencia, de generar mayor bienestar en zonas que, por lo que digo, fueron seleccionadas justamente por su complejidad en la cuestión de la criminalidad o en la cuestión socioeconómica y habitacional. Vergara, cada vez que aparece en una entrevista, sea radial, televisiva, llegan muchos mensajes, sobre todo por reclamos de vecinos de Montevideo respecto a la limpieza, pero en este caso es de la luminaria. Hay un préstamo que se pretende solicitar, que si no me equivoco ronda los 300 millones de dólares, que requiere de 4 votos de la oposición en la Junta. Así es. ¿En qué situación se está respecto a eso? Sí, son varios, en realidad no es un préstamo, son distintos, pero que terminan siendo en la casi suma 300. rondan los 300 millones, que son 5 planes que nosotros hemos propuesto un plan preliminar en cada uno de ellos,
que son los temas que la gente reclama, digamos, por eso les llamamos prioridades ciudadanas, y que todos los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos en la campaña dijimos que había que hacer. Estamos hablando de un plan de limpieza, de saneamiento, de calle, de vereda y de revitalización de la ciudad vieja. Todas esas cosas fueron planteadas por todos de que son fundamentales para avanzar en el bienestar de la comunidad. En el presupuesto, obviamente, hay recursos destinados a todas estas cosas, pero nosotros creemos que la Intendencia está en condiciones de acelerar el desarrollo del departamento con estos planes. ¿Por qué estas condiciones? Porque la Intendencia tiene niveles muy bajos de endeudamiento, por lo tanto, tomar este financiamiento no genera ninguna dificultad desde el punto de vista financiero, una vez que ahora las cuentas financieras de la Intendencia están ordenadas. Tomar este financiamiento nos sigue dejando en un terreno de endeudamiento bajo y nos va a permitir desarrollar más rápido vereda, calle, saneamiento, limpieza, ciudad vieja, que, bueno, efectivamente, como es un financiamiento que atraviesa el periodo de gobierno, es necesaria una mayoría especial y se necesitan al menos 4 votos de la oposición. Nosotros aspiramos a que la oposición vea esto como lo que es la oportunidad que tenemos todos los partidos políticos, de avanzar y acelerar este proceso por el bien de la gente. Igualmente, ese debería ser nuestra prioridad. Las críticas siempre son: la Intendencia tiene fondos, ¿por qué no se aplican para esto? Pero como acabo de decir, los fondos están previstos en el presupuesto que se acaba de votar. Esto permite acelerar ese desarrollo. En el presupuesto de la Intendencia, por supuesto, que hay recursos para calle, para limpieza, para el saneamiento en general viene asociado a préstamos del BID, ¿verdad? Este sería el plan de saneamiento 7, o sea, ya hubo 6 préstamos del BID, y dicho sea de paso, en términos de saneamiento, Montevideo tiene guarismos despegados con respecto a todo el resto del país, más de un 92% hoy tiene saneamiento, y con este programa pasaríamos el 96%. Pero digo, vuelvo a decir, hay recursos en el presupuesto para todas estas cosas. Pero esto es no solamente posible porque el endeudamiento es bajo, nos permite acelerar este desarrollo por el bien de la gente, y además es justo, porque cuando uno hace calle, hace vereda, hace saneamiento, son obras que tienen un horizonte temporal largo, entonces es justo que se financie en el largo plazo. Nosotros aspiramos a que prime en la oposición esta visión de que porque nosotros no mandamos los proyectos cerrados. Hicimos una propuesta para que todos, tanto ediles, edilas, tanto alcaldes, alcaldesas, consejos municipales, opinen, lo corrijan, lo mejoren, ¿verdad? Una cosa participativa. Y para dar total transparencia a la ejecución eventual de estos programas, proponemos la creación de una comisión de seguimiento integrada también por la oposición. Por lo tanto, la forma de trabajo creo que ayuda a allanar esta discusión. Los objetivos concretos, ni que hablar, que son los que todos dijimos que hay que hacer. Y bueno, yo espero... ¿Están avanzadas las negociaciones para esos 4 votos? Hay diálogos con distintos sectores, por supuesto, pero yo aspiro a que sea una visión general de la oposición, el entender que la prioridad tiene que ser cubrir necesidades de la gente entre todos, que sea un logro para la gente y un logro de todos los partidos políticos, y que no prime, digamos, un cierto juego político electoral a 4 años de las próximas elecciones, ¿no? ¿Ya se está actuando así, entiende usted? Yo a veces veo mensajes, sí, por supuesto, que hacen, que ponen más el foco en una cuestión de juego político menor, ¿verdad? Cuando trasciende que hay líderes del Partido Nacional trasladando la idea de que no hay que votar nada por un tema de juego político y no porque se diga no hay que hacer calle, no hay que hacer... por ejemplo? Bueno, lo que ha trascendido es que, por ejemplo, el expresidente de la calle Pou, ¿verdad? O sea, si esa es la tesitura, no se está pensando en que si hay que hacer tal calle o tal otra, o tal vereda o tal otra, o tal línea de saneamiento o tal otra. Es simplemente un tema de juego político con una perspectiva electoral, y ya vendrán los tiempos electorales, ¿no? No es ahora
donde hay que poner ese Bien. foco. Ahora el foco es la necesidad de la gente. Vergara, hablando de necesidades, ya lo tengo que despedir, pero le quiero consultar si me puede responder me votaron hasta el brevemente. 2030. No me despida. No, despedir de esta entrevista aquí en La Diaria. Lo que sucede en momentos como la lluvia que cayó en los últimos días, que volvió a inundar la zona de La Aguada, allí también de Estación Central de AFE. Ahí en La Paz, sí. Hay una idea de modificar, de realizar algunas obras que puedan favorecer para que no suceda eso cada vez que llueve torrencialmente en Montevideo. Es algo que se ha estado evaluando, el proyecto es una zona compleja. ¿No forma parte de este préstamo de los 300 millones o sí? Pero bien parte de esta podría. obra? No está en el plan actual, sobre todo en el terreno de saneamiento y demás, pero bien podría. Si eso viene del intercambio que tenemos con los edilas, los alcaldes, la posibilidad de abordar eso en lógica prioritaria se podría incorporar, obviamente requeriría otro fondo. Nosotros estimamos que un proyecto que realmente apunte a resolver eso, que es estructuralmente complejo, porque también hubo obras en el puerto que afectaron la posibilidad de la descarga de agua en la bahía. Es un proyecto que nosotros estimamos en órdenes de $40 millones, con lo cual se podría incorporar, obviamente, con un adicional de financiamiento, porque veo difícil que se sustituya eso, que eso sustituya otras obras por esa magnitud, ¿verdad? O sea que es algo que podría incorporarse, hay una idea de proyecto sobre eso que tiene aproximadamente este costo, y que nosotros perfectamente podríamos plantear, en la medida que el intercambio político lo habilite, incorporar ese proyecto para resolver algo que antes sucedía muy rara vez, ¿verdad? Pero con los cambios climáticos cada vez se hace más habitual. Vergara, le agradecemos mucho la visita aquí en La Diaria Radio. Ha sido un gusto. Cerramos por aquí la entrevista con el intendente de Montevideo, Mario Vergara. Hacemos la pausa al regreso de la columna de análisis de Antonio Ladra. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Subí el volumen. Llegó La Diaria Radio a la FM en el 97.9. Vuelve la ópera al Teatro Solís, Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, resistir cuando el poder impone silencio. 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio, 97.9. Bueno, vuela el tiempo en esta mañana, sobre todo, se nos fue un poquito más extensa la entrevista con el intendente de Montevideo. Antonio,
Hoy no vamos a poder desarrollar en profundidad esta columna que estaba prevista respecto a personas en situación de calle y la comparativa con, sobre todo, la situación internacional, ¿no? Porque a veces ponemos el foco, y obviamente está bien, somos uruguayos, queremos mejorar la realidad de nuestro país. Pero hay mucha tela para cortar respecto a lo que pasa en el mundo, las inversiones que se hacen para erradicar esta realidad. Sí. Bueno, mirá, lo que pasa es que habíamos preparado un informe que es cuánto se gasta y cuáles son los casos exitosos y cuáles son los fracasos. Casos concretos en Finlandia, Japón, en Houston y en California, en Estados Unidos, que es el país que gasta más en el mundo para solucionar este tema, y es el que tiene mayores fracasos, salvo en Houston y California. Son los dos lugares donde como es en el mismo país difiere. Pero también hay problemas en el Reino Unido, en América Latina, obviamente. Entonces, la idea es salir de los números locales y mostrar que lo que pasa a nivel internacional, sobre todo cuando se está exigiendo, esto es una solución ya. Y esto no es en defensa de este gobierno ni de ninguno, porque en verdad todos los gobiernos que han pasado del año 2000 hasta acá, que es cuando empezó este problema de alguna manera, han fracasado en esto, y la cifra de gente en situación de calle ha ido aumentando notoriamente. Es cierto que ahora estamos en una situación que ha desbordado y que todos los montevideanos y uruguayos lo estamos viendo. Entonces, ayer justo cuando me iba de acá de la radio, veía justamente el plan que lleva adelante el Ministerio del Interior, ¿no? La ley de faltas y el traslado de personas. Hablábamos hoy con Sibila a Casaballe, por ejemplo. Si tienen un lugar a donde irse, bueno, también se los retira de la vía pública. Pero cuesta imaginarse que eso pueda modificarse en un corto plazo, ¿no? Eso no es una solución a un problema estructural, eso es un parche. Es decir, yo no lo quiero ver acá en el centro, en la ciudad vieja, y lo llevo a otro barrio. Entonces estamos trasladando un problema a otro lugar. Que también genera queja de los vecinos. Claro, el alcalde del municipio dijo, bueno, ¿qué pasa si llevo a todos los pobres de Casaballe a la Rambla? Por ejemplo, fue para contestarle a la alcaldesa del municipio del CH en un momento. Pero mirá este dato, porque a mí me parece que es capital entender qué es lo que pasa en el mundo con esto. Hay 300 millones de personas que son consideradas sin hogar en el mundo. 300 millones de personas. Imagínate lo que es mucho más que la población entera de Estados Unidos. O sea, imagínate todo Estados Unidos en situación de calle, ¿no? Pero además, a eso habría que sumarle la gente que vive en asentamientos, en los cantagriles. Sí, que ¿no? está al borde siempre. Que está al borde, ¿no? Que son 1.100 millones en el mundo, ¿no? 1.100 millones en el mundo que viven en asentamientos informales. Y el 90% de esa cifra, ¿dónde está ubicado? ¿O dónde está concentrado? En el África y en América, en África, Asia y América Latina. Ahí es donde está concentrado la gente que vive en lo que son los asentamientos irregulares. Y después, esta cifra de los 300 millones, según los expertos internacionales, yo estuve leyendo bastante sobre esto, es una cifra que está subestimada a nivel mundial, porque el fenómeno de la gente en situación de calle se le dice a aquel que duerme en la vereda, que duerme, en la calle justamente. Pero hay quienes viven, lo hemos visto en algunas películas, están adentro de un vehículo, adentro de un auto, ¿no? O están en la casa de un tercero por necesidad, o están en hoteles y pensiones de mala muerte y pagan por un día están un día duermen en una pensión, otro día duermen en otro lado. Entonces, la precariedad habitacional no siempre aparece en las estadísticas. Entonces, un país puede mostrar números muy bajos simplemente por la forma en la que mide, porque también eso es un manejo que se hace de las cifras. Todos sabemos que a veces las cifras se pueden manejar para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, no es un detalle menor ver con qué lógica se mide este tipo de cosas. El caso más documentado, pero de esto vamos a hablar más profundamente,
cuando hagamos este informe. El caso más documentado es el de Finlandia. Ayer lo comenté, ¿no? Lo mencioné, ¿no? Y también las amenazas que hay respecto al cambio de signo político. Claro, es que ahora Finlandia, a partir de un cambio que hubo en el signo político, que vino una coalición de centro-derecha, empezaron a quitar los subsidios. Pero Finlandia empezó a atacar este problema en el año 1987. Había 18.000 personas en situación de calle, en un país que tiene una población de 5 millones de habitantes. 18.000 personas en situación de calle en un país de 5 millones de habitantes. Y que está concentrado además en lo que es el sur de Finlandia, ¿no? Porque hacia el norte son más bien pueblos y son lugares muy difíciles, muy fríos, donde no vive mucha gente, ¿no? Entonces, lo que había durante los primeros 20 años que se empezó a aplicar el programa en Finlandia, lo que hacía era que la persona sin hogar debía cumplir determinados requisitos, que eran requisitos progresivos: abstinencia, no drogarse, trabajo, rehabilitación, para ir avanzando de paso a paso hacia una vivienda permanente. Te doy, pero te pido que cumplas con eso. Claro, esa es la contraprestación. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Parece que no funcionaba ese tema. Entonces, al final, decidieron dar marcha atrás. Fue algo drástico y porque nunca resolvían el problema a largo plazo. Eso se complicaba. Entonces, eso de que la vivienda era el premio que se le daba a fin de año, a fin del programa, no funcionó. Entonces decidieron dar marcha atrás y dijeron, bueno, lo primero es la casa. Y entonces el Ministerio de Vivienda de Finlandia creó un programa que se llama La Vivienda Primero. O sea, la premisa ¿cuál era? Te damos el techo, la vivienda permanente, y a partir de ahí, cuando la persona empieza a tener un lugar estable, un lugar donde socializar, donde sentirse persona de alguna manera, por más que hay que atacar los otros problemas, ¿no? Sí, problemas de drogadicción, de adicciones, de problemas mentales. Es decir, hay un plan importante en todo eso. Pero la lógica, ¿cuál es? Si alguien no tiene un hogar estable, es casi imposible que mejoren otros aspectos de la vida. Y entonces a partir de ahí empezó ese programa que empezó a ser muy exitoso allí en Finlandia y cayó un 68% en la cantidad de personas en situación de calle. 68%, es una cifra importante. Le dieron la vivienda y eso generó un descenso significativo. Absolutamente. Pero además genera otra cosa, que es el hecho de que la persona que está en esa situación se siente de otra manera e incluso puede sociabilizar con el resto de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos gente en situación de calle acá en Montevideo, ¿no? Uno pasa y camina al lado de ellos, o sea, ya se empieza a transformar en parte del paisaje, uno no cruza ninguna palabra con él, no lo saluda, yo qué sé, hay una cantidad de cosas que hacen que esa persona que ya está mal y que vive en un mundo donde nosotros somos, lo digo entre comillas, los enemigos de alguna manera, eso se transforme en algo mucho más complejo. Ahora, esto cuesta plata, Maggie. Claro. Cuesta plata. Fíjate, entre 2008 y 2019 el gobierno finlandés invirtió 270 millones de euros en el programa. 270 millones de euros. O sea, no es una cifra menor, es todo el presupuesto. No sé cuánto, acá en Uruguay eso es imposible. Entonces, Uruguay tendría que tomar en cuenta esa realidad y adaptarla a las realidades uruguayas, sin duda. Bueno, pero lo dijo el subsecretario de Vivienda ayer, hay viviendas disponibles, hay cuestiones que se podrían generar a nivel interno del gobierno y abaratar, o por lo menos evitar invertir en eso. Sí, y lo que hay que tomar en cuenta también, hay otro tema que ayer lo hablábamos, ¿te acordás? Que la clave de todo esto es un acuerdo político a largo plazo, porque esto no se puede hacer en un solo gobierno, ¿no? Tiene que haber un acuerdo político, un acuerdo entre los actores, no solamente político, sino social, un pacto, ¿no? Para sostener una estrategia para que dure durante varios gobiernos. Si no, esto no camina. ¿Lo ves posible eso? No es posible. No, pero ¿lo ves posible acá sí es posible. ¿Hoy? No lo veo posible.
Hoy no lo veo ¿No posible. se podría alcanzar un acuerdo interpartidario? Como con otros temas, por ejemplo. Ojalá me equivoque, pero fíjate cómo han sido las críticas hasta a este programa que ha presentado el gobierno. No han habido críticas de fondo, decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Sino han habido más que nada adjetivaciones, diciendo, bueno, esto es como hacer chorizos, dijo alguien. Es decir, yo no veo eso que funciona. Ahora, una vez que está lanzado el programa, yo creo que el gobierno tendría que sí llamar a los líderes de los partidos y decirles, señores, mire, esto no importa quién va a ser el próximo presidente, pero creo que hay que mantenerlo. ¿Qué les parece? ¿Por dónde tenemos que ajustar? Pero esto de estar cada uno diciendo, bueno, en mi gobierno se hizo tal cosa, pero ahora se está copiando lo que hacemos y... No, digamos, pongamos una mirada, es decir, prendamos las luces largas y miremos qué es lo que pasa hacia adelante. Entonces, hoy te decía Estados Unidos que gasta. El caso más estudiado en Estados Unidos, y con esto creo que tengo que terminar, es el más estudiado y el más frustrante, California. En 2019 el Estado gastó cerca de $24.000 millones en el problema. $24.000 millones en un año. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay un problema también de corrupción en el medio. Las personas sin hogar pasaron de 30.000 a 180.000. Las auditorías que se hicieron en California no existen, no hay auditorías justamente por lo de la corrupción. Hay más de 30 programas y no tienen auditorías, no rinden cuenta sobre lo que hacen. Entonces también eso es un problema. Y a mí me parece que eso también hay que atacarlo. Pero bueno, yo creo que este informe, que es mucho más extenso y que tiene otros datos, otros elementos, lo podemos hacer, no sé, para la semana que viene. Sí, yo creo que este tema va a seguir sobre la mesa. Este tema lo tenemos arriba de la mesa. Empieza a acercar el invierno y también hay que tener en cuenta que, bueno, hay alertas rojas, hoy Silvira lo decía, hay cuestiones que hacen a la urgencia del momento, pero que, bueno, se pretende hacer una transformación de fondo. Así que creo que va a quedar más vigente que nunca. Antonio, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos rapidito de Panorama Informativo. Nos vamos a reencontrar mañana para el cierre de la semana. Ya llega Tincho Rodríguez.